astele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por astele.tv. Antes de iniciar el programa, quisiera hacer un agradecimiento a Ale, Male, a Ken y a todo el equipo de Astele por su respaldo, por su amistad, su generosidad, por el premio que recibió Contrapunto TV el pasado jueves 23. Estamos muy emocionados, muy estimulados por este tipo de reconocimientos. Y bueno, pues estamos de festejo, y como parte de estos festejos, pues hoy nos acompaña nada menos que el escritor, analista político, Pedro Aguirre. Enrique. Qué gusto. Gracias, Enrique, pues muchas felicidades. Ya te extrañábamos aquí, Pedro. Primero, pues nos has hecho falta aquí en el análisis político. No tenía yo la oportunidad de estar aquí en este programa premiado, pues con muchísimo gusto y un honor siempre estar aquí con ustedes. Felicidades al equipo, felicidades a todos por ese premio tan merecido, y a Astele, que estoy viendo que cada vez está más sólido y más. Sí, nos da mucho gusto, y también a todo el equipo que nos apoya, ¿verdad? Que bueno. Toda la producción, que se la han rifado, ¿no? Sí, estupendo, claro. Y bueno, pues hoy tenemos un tema complejo, ¿verdad? Que pues todos hemos oído hablar de la Unión Europea, pero no es un tema tan sencillo. Es un tema complejo. Sobre todo cuando ya empiezas a profundizar en el modo de funcionamiento, el modo electoral, ¿verdad? Y por eso te invitamos para que nos ayudes a desenredar todo lo que implica, ¿verdad?, hablar de la Unión Europea. Como ustedes saben, la semana pasada hubo elecciones, y ya el hecho de que sean varios días de elecciones ya refleja esa complejidad. Pues votaron más de 400 millones. Así es, 400 millones, que se quedan cortos si consideramos a la India, que es la democracia más grande del mundo, que también tuvo elecciones la semana pasada, y que son 900 millones de electores, imagínate. Qué impresionante. Pero aquí estamos hablando de un órgano parlamentario, transnacional, el único que ¿no? es transnacional. Pues es una elección transnacional, ¿no? Como dicen ellos, supranacional, porque los institutos de la Unión Europea son supranacionales, es decir, están por encima muchas veces de los gobiernos nacionales o los parlamentos nacionales. Es el concepto correcto, porque transnacional casi siempre hace referencia a una empresa, ¿no? Las famosas empresas transnacionales. A una empresa, y como que está medio gastado el concepto, gastado, ¿no? Y no aplique la cambio, supranacional aquí. Exacto. El único en el mundo de estas características. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Si podemos ver la primera imagen, por favor. Cuando hablamos de la Unión Europea, pues hablamos de un proceso histórico. No es un hecho ya dado per se, ¿no? De hecho, en el 2017 se festejaron 60 años de la fundación de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Con el Tratado de Roma. Y ha habido así como tres hechos fundamentales, ¿no? El Tratado de Roma, el Tratado de Maastricht del 93,
y luego el Tratado de Lisboa, ¿no? Así es, los tres importantes. 2007, ¿no? Ujú, Que entró en funcionamiento en 2009. así es. De saque, ¿qué podemos hablar de todo esto, Pedro? ¿Qué significa la Unión Europea para la Bueno, como tú historia, sabes, el mundo? que citas al primer tratado que fue de Roma, que dio lugar a la entonces conocida como Comunidad Económica Europea. Después de la Segunda Guerra Mundial, las economías quedaron muy dañadas, las europeas, los países de ese continente destrozados por los bombardeos, por los combates, por el desgaste enorme que significó la guerra. Y a partir de los primeros años 50 se empieza a ver contactos en los países en la época de reconstrucción para ver cómo podían colaborar más profundamente entre ellos. Y esta Comunidad Económica Europea nace con 6 miembros fundadores, con los países del Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, aunado a Alemania Occidental, en aquel entonces todavía un país dividido, Francia e Italia. Son los 6 países fundadores de esta Comunidad Económica Europea, cuyo origen tiene que ver sobre todo con reducir las tarifas aduanales, con eliminar obstáculos para que los ciudadanos de esos países pudieran trabajar en distintos países. Manejar el dinero del Plan Marshall. Manejar el dinero del Plan Marshall, aumentar el comercio entre estas naciones, en fin, un plan para reducir los aranceles, para acabar con las trabas comerciales, para impulsar un desarrollo común, el carbón no y el acero. solamente en lo económico, sino también en lo social. ¿Te acuerdas la comunidad del carbón y el acero? Previo, ¿no? antes de eso, fue la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que fundamentalmente se firmó entre Francia, Alemania y los países del Benelux, y que fue el primer paso previo al Tratado de Roma, que le va a dar nacimiento a la Comunidad Económica Europea. Pero con una característica muy importante, y es esta de las instituciones supranacionales. Una comisión con un encargado que se va a elegir por 5 años, que va a ser una especie de secretario general encargado del funcionamiento de la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, y también el Consejo, que formaban parte los jefes de gobierno de los países miembros y que eran entonces los órganos que tomaban decisiones conjuntas y que esas decisiones tenían que acatarse en los 6 países integrantes. Por eso son supranacionales. Después va a ir creciendo la Unión Europea, se van a ir agregando miembros. El Reino Unido no fue fundador porque al principio no le interesó. Tú sabes después, cuando se dieron cuenta que sí era importante para ellos pertenecer a esta comunidad económica, De Gaulle los vetó, dijo: de ninguna manera vamos a permitir que el Reino Unido, a la que llamó caballo de Troya de la intromisión norteamericana, participe en la Unión Europea. Y como no le hicieron caso, ¿qué razón tenía De Gaulle? Pero el punto es que se va a ir sumando el Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, más tarde España, Portugal, una larga historia de ampliaciones. Y aquí el tema es que como lo que decidía el Consejo y lo que decidía la Comisión de la Unión Europea, pues tenía impactos para todos los ciudadanos, se decidió de democratizar de alguna manera la toma de decisiones en la Unión Europea, y por eso nace esta idea de hacer un parlamento donde los ciudadanos de cada país pudieran votar representantes a un parlamento y que este parlamento tuviera injerencia en las decisiones. 1979 son las primeras elecciones directas para el primer Parlamento Europeo electo de manera directa, y a partir de entonces... Que fueran vinculantes, ¿no? Era algo importante. Claro, ¿no? que sí, que fueran vinculantes, de que hubiera responsabilidad por parte de la Comisión y del Consejo ante este Parlamento Europeo, y que se tomaran decisiones que fue creciendo en importancia y en profundidad la Comunidad Económica Europea con Maastricht. Pues, ese es un hecho fundamental, ¿no? Maastricht, claro, y el euro, ¿no? Después llega Maastricht, nace el mercado único europeo, también empieza a haber cada vez más facultades no solamente económicas, sino comerciales, políticas, sociales de la Unión Europea. Se va ampliando y se va profundizando la Unión Europea al mismo tiempo, y por eso es muy importante que los ciudadanos tengan o sientan que tienen una voz en estas decisiones que se toman desde desde la organización supranacional. Maastricht, después viene la Unión, el euro, la unidad monetaria en la que no participan todos los países miembros de la Unión Europea. Entre ellos el Reino Unido. El Reino Unido, pero también los países escandinavos, exacto, salvo Finlandia, que sí participa. En fin, la Unión Europea tiene una historia muy importante en donde se ha ampliado, se ha profundizado todas sus facultades, todos sus ámbitos de gobierno y de influencia en la vida de los europeos, y por eso también el Parlamento Europeo ha crecido en facultades y ha crecido en importancia. El problema es que muchas veces no se entiende así.
en las elecciones para el Parlamento Europeo, pues han sufrido de un enorme abstencionismo. A partir del 79, que fue, como te decía yo, la primera elección directa, hasta la de hace 5 años, 14, iba disminuyendo la participación de los ciudadanos cada vez más. Era notorio, muy por debajo del 50% de la participación electoral, lo cual pues habla del gran desinterés que en muchos sectores de las naciones europeas tenía a participar en un órgano que sentían quizá lejano, que sentían que no entendían bien de qué se trataba los ciudadanos de muchos de estos países, y por eso la participación fue disminuyendo de manera muy significativa. Ahora vimos en la elección de la semana pasada un incremento muy importante de la participación electoral, que por primera vez también desde hace 20 años, desde el 94, sube a más de la mitad de la participación, más del 50%. Muy bien, antes de entrar a ese punto, me gustaría detenerme en algo en relación con el euro y la cooperación. Ya ves que la cooperación ha sido un principio fundamental para la Unión Europea, de cómo los países se apoyan mutuamente para generar equilibrios. Y sin embargo el euro es un parteaguas porque está basado en principios pues, más de corte monetarista, ¿no? Claro que sí. ¿Qué piensas de todo eso? ¿No crees que parte de este desinterés o la crítica a la Unión Europea no tiene que ver con esto del euro? Tiene que ver con esto del euro y tiene que ver con la enorme recesión económica internacional que estalló en el año 2007-2008, en los años 2007-2008, y que mucho perjudicó a los miembros de la Unión Europea. La Unión Europea ha sido un exitoso experimento supranacional de colaboración, de cooperación y de desarrollo económico. Ha ayudado a muchas de las regiones más descuidadas o menos desarrolladas de la Unión Europea a desarrollarse de una manera significativa. Naciones como España, como Grecia, como Italia, como Polonia, mucho deben a un despertar económico importante, ¿no? De Grecia, desde luego, en los buenos momentos de la Unión Europea, pero viene la recesión y entonces todo lo que parecía bueno de repente es malo, de repente se señala a Bruselas, se señala a la Unión Europea como responsable de las miserias, de la pobreza, de las políticas de austeridad que tienen que tomar los países europeos para combatir la recesión, y de repente se hace muy impopular la Unión Europea. Y es cuando surgen esos movimientos populistas que señalan a la Unión Europea como responsables de políticas de austeridad, de tomarse decisiones lejos de los ciudadanos, de que los órganos supranacionales no son realmente democráticos, de que el Parlamento no está cumpliendo su trabajo, el Parlamento Europeo. Y el euro pues es reflejo también de esta crisis. El euro responde a una necesidad económica. Si había un mercado único que nace con Maastricht, nace con el Acta Única Europea, a partir de los 90, un solo mercado para todos los miembros de la Unión, pues lo que convenía era también tener una sola moneda para que se manejara, ya no se manejaran varias divisas y en los intercambios se perdiera dinero y se estorbara de alguna manera el funcionamiento del mercado único. Entonces respondió a una necesidad. Lo que pasa es que las condiciones que se impusieron para que las naciones pudieran tener acceso a este euro fueron draconianas en muchas ocasiones, en muchas otras ocasiones. Sí, porque no se podía devaluar. Así entonces, es. Recuerda mucho el padrón oro, ¿no? Claro. Que te obliga a una política monetaria muy disciplinada, ¿no? Entonces los países más débiles, como Grecia, como Italia, que tenían monedas débiles, el dracma o la lira, recordarás tú, que eran monedas que se depreciaban más o menos fácilmente y que tenían más competencia para los temas de la exportación y del mercado internacional, pues ya de repente tenían una moneda dura que no se devaluaba, y tomar políticas monetarias ya no se iban a tomar en Atenas, ya no se iban a tomar en Roma, sino que eran generales, eran en Bruselas. El tema es que los gobiernos de estos países consideraron que ganaban más de lo que perdían teniendo esta moneda fuerte, eran los años del principio de siglo, y no se imaginaban la enorme recesión internacional que se les venía encima pocos años después, y por eso se hace impopular también el euro, porque es una moneda dura, es una moneda que depende de decisiones centrales, no de los países, y caen varios países, sobre todo del sur del continente, en graves problemas financieros y económicos de los que todavía no salen del todo. Amigos, vamos a la pausa y regresamos. Astele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 Que la estancia va bien económicamente, pero... Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Estamos analizando aquí el tema de la Unión Europea, que como ven, pues, tiene muchas aristas. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Estamos analizando las distintas etapas de la formación o evolución de la Unión Europea. El Tratado de Lisboa le va a dar esta estructura que, según recuerdas, un momento también crítico fue cuando se rechazó la Constitución Europea. Sí, así es. Y entonces, en respuesta, se firma el Tratado de Lisboa, que se convierte como un sistema de tratados. Está el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea propiamente dicho, Sí. y la Carta de Derechos Fundamentales, Así es. que son los, como en conjunto, vendría siendo la Constitución, finalmente. así Y mira, este cuadro revela los principales órganos de las instituciones europeas. Tenemos el Parlamento Europeo, que es motivo de este tema, de las elecciones. Está la Comisión Europea, que emana del Parlamento, que son comisionados, ¿verdad? Dependiendo cómo se haya elegido Así el es, Parlamento. Que son los responsables, como el gabinete, digamos. Exacto. Así es. Pero también tenemos la Comisión el Consejo Europeo, integrado por los presidentes, los jefes de Sí, gobierno. todos los jefes de gobierno participan. Y tenemos también el Consejo de la Unión Europea, Sí. integrado por los ministros Con los de ministros cada área. Se ha vuelto muy complejo y eso ha contribuido también a que la Unión Europea se haga impopular. Por supuesto que la ambición de hacer unos Estados Unidos de Europa y que los europeos sean todos ciudadanos de un solo continente, como si fuera un solo país, es muy bello, es muy bonito, pero tiene grandes complejidades. Las tradiciones nacionales son importantes todavía, las historias son importantes todavía en cada caso, y el hecho de que los ciudadanos pues siguen teniendo sus identidades, tienen sus referentes identitarios poderosos, y además el hecho de que ellos están acostumbrados a tener un gobierno nacional a quien pedirle cuentas
y de repente cuando empieza a ampliarse demasiado el poder de la Unión Europea, Con pues más sienten atribuciones, que ¿no? cada vez es más lejano el tema de la toma de decisiones, y el Parlamento Europeo, que está diseñado para tratar de reducir esa distancia, no ha cometido esa tarea, no la ha completado de una manera satisfactoria, si tomamos en cuenta la opinión de las encuestas de los ciudadanos europeos, que no lo sienten cercano ni a la Unión Europea ni al Parlamento, y que por eso pues se abstienen de esa manera tan notable cada vez que hay elecciones para elegir a este cuerpo legislativo. Pero bueno, ha habido ese esfuerzo de tratar de democratizarlo, pero todo estas las comisiones y que los consejos, y de que el Parlamento, que es un Parlamento de casi 751 miembros, todas esas complejidades hacen que los ciudadanos se sientan lejanos de la Unión Europea, y eso es un defecto que no han sabido corregir los dirigentes, los estadistas europeístas, y que han sabido aprovechar los dirigentes populistas cuando empiezan a denunciar de que la Unión Europea es antidemocrática, de que se toman decisiones a espaldas de los pueblos, y una de esas decisiones es el tema de los inmigrantes, que ha crecido mucho. Qué bueno que tema en los mencionas últimos ese años. tema, porque bueno, aparte de lo que señalaste de la crisis del 2008-2009, que es otro parteaguas, que puso en cuestionamiento las bases de la Unión Europea. Sí. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Otro hecho crítico es la cuestión migratoria, ¿no? Así es. La guerra en Medio Oriente, en Siria concretamente. Las famosas rebeliones de la Exacto. primavera árabe. Entonces, esta imagen hace referencia sobre que cómo se ha ido modificando las políticas migratorias, ¿no? Que inicialmente eran muy laxas Sí. y cada vez son más restrictivas, ¿no? Que tú estás comentando esto de la migración, Pedro. Sí. Pues mira, entonces tenemos que la Unión Europea va a tener unas primeras décadas muy afortunadas de crecimiento económico de naciones y regiones pobres que empiezan a desarrollarse, de ampliación de libertades, de ampliación de derechos. Todo iba relativamente bien. El Reino Unido se integra a la Unión Europea con cierta reticencia, y con cierta reticencia va a firmar el Acta Única Europea y el Tratado de Maastricht y el Tratado de Lisboa, pero al final de cuentas las cosas marchaban. El primer gran quiebre, el punto de quiebre, como decíamos, es la crisis económica, que va a perjudicar muchísimo a la zona euro, que va a provocar un gran desempleo, grandes desestabilidades en las finanzas y en las cuentas públicas de estos países, y que va a hacer que muchos ciudadanos europeos se sientan desilusionados de la Unión Europea, de que no se toman las decisiones en donde debe de ser, que todo va a espaldas del pueblo, que las políticas de austeridad, que eran draconianas, se tomaran Pues en sí, porque se Bruselas. vería como el neoliberalismo, digamos, Así es, ¿no? triunfa el neoliberalismo, las políticas de austeridad que fueron y siguen siendo tan Y el polémicas. caso griego fue así como el más Así, crítico, el caso ¿no? griego, pero tenemos el caso en Italia, en España, donde hubo recortes presupuestales muy fuertes. Me río cuando pienso en eso, pero bueno, y que eso hizo impopular a la Unión Europea. De repente todo lo que parecía rosa se volvió negro. Y el segundo momento importante son las rebeliones de la llamada Primavera Árabe en el 2011, que acentúan la emigración de los países norafricanos y de Medio Oriente hacia Europa. No es que no hubiera problema de migración antes, el problema de migración tiene ya muchos años, Sí, sí, sí. pero esto lo va a acentuar. Sí, porque se volvió algo masivo, Se ¿no? volvió algo masivo, Descontrolado. descontrolado, y con la gran paradoja de que el continente europeo está reduciendo sus índices de natalidad. Son países que están teniendo crecimientos demográficos negativos y no están teniendo jóvenes generaciones que renueven el poder y el potencial laboral de estas naciones. Entonces hay demanda de empleos, demanda de jóvenes, y los países norafricanos y del Medio Oriente tienen exceso de jóvenes, exceso de oferta de jóvenes, porque son economías que no han funcionado, que han fracasado, que de repente se ven en una vorágine de inestabilidad política, guerra civil en Siria, guerra civil en Libia, golpe de Estado en Egipto, y entonces viene esta invasión de miles y miles y cientos de miles de inmigrantes que llegan a Europa y que obviamente provocan que se acentúe todavía más, porque el problema ya existía, el tema de lo que llamaron choque de civilizaciones. Jóvenes musulmanes con otra visión del mundo, con otra cultura, que chocan con las civilizaciones europeas y con las naciones europeas, y eso produce también crisis en la Unión Europea. La xenofobia. Por la xenofobia y todo lo que conocemos. Ahorita que dijiste que era algo muy antiguo, recordé que en Mi lucha Hitler había dicho Sí. que en poco tiempo en Francia
iba a haber cada vez que la población ¿no? de negra iba a ser superior, ¿no? El uso de ese concepto de negro, ¿no? Iba a ser superior a la población blanca, ¿no? Así es. Entonces no es casual que toda esta xenofobia tenga estas raíces nazis, ¿no? Por supuesto, desde la época de los años 30 es el surgimiento del nacionalsocialismo, del fascismo en Italia y todos los fascismos europeos. Que ya alertaban sobre eso. Ya alertaban, ¿no? Y que a partir de que la inmigración va creciendo años 70, 80, 90 a Europa, como efecto de esta sobreoferta de trabajos y sobre demanda, por otro lado, de otras naciones, pues provoca este choque de culturas, de civilizaciones, que no es fácil resolver, que es un tema muy complejo, pero que la Unión Europea siempre había tenido, como tiene una vocación democrática y humanista, la idea de darle asilo al que lo necesita y la idea de tratar de integrar a estas culturas y a estos jóvenes y a estas poblaciones de la mejor manera posible a las culturas europeas. Eso es un sueño, eso es lo que se debe de hacer, pero es un proceso muy complejo. Pero en un contexto de crisis, naturalmente que se sienten amenazados. Y desplazados, pues que mucha gente siente que llegan a robarles trabajo y que llegan a invadir también el área cultural. Y recuerda por qué el secreto de Orbán en Hungría, ¿no? Porque justamente él encabezó poner barreras, ¿no? Claro. Y los gobiernos de derecha y los populismos de derecha toman esta bandera como una bandera muy fácil. Salvini en Italia también, por ejemplo, el lenguaje, el discurso de odio, porque no es otra cosa, en contra de los inmigrantes, señalarlos como responsables de la falta de seguridad, de que están robando empleos, de que están importando una cultura ajena al cristianismo y a las raíces europeas. Todo eso tiene un gran impacto en sectores importantes de las poblaciones de este continente y por eso han ascendido electoralmente. Orbán, que empezó siendo un político liberal, que se radicalizó a la derecha con este discurso de odio, con esta xenofobia, y que pues tiene ahora un dominio político muy trascendente en Hungría. Y vemos el caso también en Polonia de la extrema derecha nacionalista, que también tiene ya varios años en el poder y lo está consolidando cada vez más con un discurso parecido de xenofobia, y la señora Le Pen en Francia, y el señor Salvini, como decíamos, en Italia, y otros ejemplos más en Holanda, por supuesto, Pim Fortuyn, aquel asesinado, que fue el primero que impulsó un partido de extrema derecha antimusulmán, en fin, y ahora incluso en Alemania, con el surgimiento de Alternativa por Alemania, que tiene este discurso antiinmigrante muy fuerte y muy escandaloso. Ahora, si vemos la siguiente imagen, por favor. Otro hecho pues, crítico tiene que ver con el Brexit, ¿no? Así es. El Brexit también es un momento de parteaguas, ¿verdad?, en esta historia de la Unión Europea, que de alguna manera refleja todo lo que estás comentando, Pedro. Sí, así es. Bueno, el Reino Unido siempre fue muy reticente a la Unión Europea. No fue fundador, se les invitó, pero el Reino Unido fue cabeza de un imperio muy importante, nunca se ponía el sol en el imperio británico, Enrique, acuérdate, y el orgullo británico pues sigue siendo muy grande. Entonces no fundan la Unión Europea, en los años 60 se empiezan a dar cuenta que están rezagándose respecto al resto de Europa, porque los países miembros de la Comunidad Europea empiezan a despegar y el Reino Unido no, piden su ingreso, el general de Gaulle, como decíamos, lo impide. Finalmente de Gaulle va a renunciar a la presidencia, llega Pompidou, él permite la entrada del Reino Unido, pero no fue sencillo porque hubo un debate interno en los años 70 que finalmente ganó el Reino Unido, pero que demostró que desde el principio un sector muy importante de los británicos ven con cierto escepticismo a la Unión Europea, nunca les ha gustado la Unión Europea. Y más aún cuando hay políticas y acuerdos sobre cómo repartir migrantes, ¿no? Entonces hay compromisos y naturalmente que no les gustó. Claro, y los miembros renuncian a un sector importante de su soberanía. Un país que fue imperio, que fue la cabeza del mundo por mucho tiempo, de repente tener que compartir decisiones con sus vecinos europeos, con los que pues, ha habido más malos momentos que buenos y más competencia y más guerras, pues obviamente que al sentimiento nacional inglés nunca le acomodó, nunca le gustó. El Reino Unido siempre fue un miembro con reluctance, como dicen en inglés, con reluctancia, con escepticismo. Pero bueno, a final de cuentas, te digo, firmaban el Acta Única Europea, firmaron Maastricht, firmaron Lisboa,
La señora Thatcher se ponía pesada porque de repente sentía que se estaba aportando demasiado dinero al presupuesto comunitario, y un presupuesto comunitario, y como según el sapo es la pedrada, los países ricos pagan más. Pero bueno, aguantaban hasta que viene esta enorme crisis financiera económica, viene la crisis de los migrantes, el tema del euroescepticismo vuelve a cobrar fuerza en el Reino Unido, surge un partido de la independencia del Reino Unido, el UKIP, United Kingdom Independence Party, y vemos entonces que el desarrollo de los últimos años fue en contra de la Unión Europea, un error político del ex primer ministro Cameron, que decide resolver un tema interno del Partido Conservador citando a un referéndum para ver si se quedaba o no. Que creía que era un trámite, ¿no? Pensaba que era un trámite y resultó que no. Hubo una campaña muy fuerte de los euroescépticos, mentirosa, populista, manipuladora, ¿no? Muy populista, y ganaron el referéndum. Muy irresponsable porque se sabía que, por ejemplo, Escocia pues, sí quiere pertenecer a la Unión Europea. Y acuérdate del referéndum, ¿no? Así es. Previo a eso hubo un referéndum en Escocia, que me parece comentamos aquí, todavía no alcancé. Y de haber sabido, dices muchos, de haber sabido si nos hubiéramos separado, ¿no? Y es lo que amenazan ahora. Bueno, hicimos un referéndum y una de las amenazas que el Reino Unido le daba a los escoceses es: si te sales del Reino Unido, te sales de la Unión Europea y yo puedo vetar tu regreso. ¿Y ahora qué va a pasar con los escoceses cuando se salga del Reino Unido? Ah, ya te saliste, entonces yo me salgo del Reino Unido y pido ingresar a la Unión Europea. Exacto. Y no va a haber quien me vete. Entonces, es un tema muy complejo, un error político de Cameron y una enorme división en el Partido Conservador, que tiene un sector muy importante, muy numeroso. Yo diría la mayoría del partido es euroescéptico, de los conservadores, y el laborismo, que tiene un dirigente errático en la persona de Jeremy Corbyn, que de un principio siempre fue euroescéptico. Él votó, lleva mucho tiempo siendo miembro del Parlamento, y él votó en contra de que ingresara el Reino Unido a la Unión Europea, y ahora oficialmente él hizo campaña para que se quedara el Reino Unido en la Unión Europea, pero lo hizo de una manera apática, y hasta la fecha el dirigente de la oposición en el Reino Unido es errático en cuanto a su postura. Llegó la señora May. También fue un desastre como primera ministra, se equivocó mucho de las estrategias de cómo negociar el tema del Brexit, y ahora tenemos gran incertidumbre en qué va a pasar en el Reino Unido, porque no hay liderazgo en el Partido Conservador, se perfila un posible euroescéptico tipo Boris Johnson como nuevo primer ministro, el Partido Laborista sigue errático. No sabemos. Es una grave crisis política que ya va a cumplir 3 años. Así es. Y le está costando. Mucho. Vamos a la pausa y regresamos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor.
Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Ya vamos a ir entrando en materia, ya vimos un contexto, ya vimos de que los principales órganos, instituciones de la Unión Europea, y bueno, pues y como ya se ha comentado, pues cada vez tienen más atribuciones supranacionales, y por ese motivo era muy importante, bueno, cobra mayor relevancia las elecciones al Parlamento Europeo, que es el órgano legislativo, y ya vimos que hay otros órganos más de carácter ejecutivo, o que gestionan, ¿verdad?, las leyes y las políticas que se aprueban en el Consejo Europeo o en el Parlamento. ¿Podemos ver la siguiente imagen, por favor? Uno de los rasgos que había caracterizado la composición del Parlamento Europeo es que había un bipartidismo. Ustedes saben que se han creado una serie de, vamos a llamarle categorías, ¿no?, que dentro de las cuales familias, como les llaman ellos. que se agrupan en los distintos partidos. En el extremo derecho, pues como es obvio, están los partidos de derecha o de extrema derecha, y conforme va girando hacia la izquierda, hablamos del centro derecha, centro izquierda hasta la izquierda, ¿no? Pues, dentro de los partidos que habían dominado el espectro parlamentario era la democracia cristiana, los partidos populares, y la socialdemocracia, ¿no? Esa había sido la composición. Todavía en el 2014 tienen mayoría. Para tener mayoría hay que tener más de 300, como 350, ¿no? 350 y pico de diputados. Y bueno, pues esto, digamos, había sido la historia, ¿no?, parlamentaria, ¿no, Pedro? Así es. Bueno, decir que, como les llaman eso, hay familias ideológicas en Europa, tú lo sabes, Enrique, que eres historiador de esas cosas, desde hace mucho tiempo. A la centro derecha están los partidos, como tú dices, demócrata cristianos conservadores europeos, que se forman para efectos de la elección del Parlamento Europeo, se presentan partidos paneuropeos, es decir, todos los conservadores se van a juntar en un partido que se va a llamar Partido Popular Europeo. Ahí está la CDU alemana, que son los demócratas cristianos alemanes. Ahí está la centro derecha francesa. Ahí está el Partido Popular Español. Ahí está la centro derecha italiana, etcétera. Entonces se juntan y se presentan juntitos como familia a la elección del Parlamento. A la centro izquierda, la socialdemocracia, el laborismo, los demócratas socialistas, digamos, que es la centroizquierda no marxista, la socialdemocracia alemana, el Partido Socialista francés, el Partido Democrático italiano, que son socialdemócratas, el Partido Laborista holandés, etc. Y toda la familia de partidos socialdemócratas y laboristas, que son las dos principales familias tradicionales en Europa, que juntos tenían la mayoría absoluta,
obviamente como partidos rivales, porque son partidos rivales en sus parlamentos nacionales, en sus respectivos países, unos con la centro derecha, otros con la centro izquierda, pero que tienen en común ser europeístas, apoyar al proyecto europeísta. De manera Y esa es la clave de la supervivencia de la Unión Europea, Así es. que ya sea de centro derecha O o de de centro centro izquierda, Ujú. sumados tienen la Siempre mayoría ganaron, claro. del Y Parlamento. había una tercera familia europeísta, que son los liberales, que están al centro, que es una familia más pequeña o tradicionalmente lo ha sido, la más chiquita, el Partido Liberal Alemán, el de la Gran Bretaña, Macron, ¿no? ahora Macron en Francia, etcétera, que también siendo europeístas estaban al centro del escenario. Y estas familias por mucho tiempo fueron las dominantes en los países y cuando nace el Parlamento Europeo van a tener el predominio también. En los años 80, 90 va a haber una cuarta familia que va a ascender de manera importante, que son los ecologistas, los defensores del medio ambiente, que surgen muy fuerte en Alemania y que empiezan a tener presencia en distintos países europeos, pero que siguen siendo europeístas. Y a partir de los años 80 y 90 van a empezar chiquitos, pero muy ruidosos, los partidos antieuropeístas o los partidos de populismo de derecha que empiezan a exigir voz porque quieren que la Unión Europea tenga menos atribuciones, quieren restarle influencia a la Unión Europea y a sus órganos supranacionales, y estos demagogos populistas empiezan desde muy pocas votaciones en los años 90 a crecer cada 5 años de manera significativa, hasta que en las elecciones del 14, que tenemos de comparación, empiezan a crecer de manera muy importante. Ahora bien, no es una sola familia de partidos populistas de derecha, sino que están divididos sobre todo en 3, porque a pesar de que hay algunas cosas en las que coinciden estos partidos, hay algunas divergencias importantes entre ellos. Sí coinciden en el tema de la inmigración, donde quieren ser lo más restrictivos posibles, pero hay algunos de esos partidos que son menos agresivos en el tema, por ejemplo, de los apoyos que da la Unión Europea a las zonas más pobres, porque son de partidos del sur de Europa y no se van a meter un autogol. La relación con Rusia, que Putin se ha convertido en un jugador global que mete las manos por todo el mundo y que también tienen en Europa intereses destacados. Le Pen y Salvini, por ejemplo, son admiradores abiertos de él, pero los polacos y los finlandeses y algunos otros extremistas de derecha, por cuestiones nacionales, manejan un discurso anti-Putin y anti-Rusia. En fin, hay algunos elementos que los dividen. Por eso están reunidos en 3 familias, aunque se puede hablar genéricamente, digamos, de los euroescépticos, Claro. ¿no? Que son los que han cobrado importancia y que en 2014 pisaron fuerte en el Parlamento Europeo, ya empezando a ser una amenaza cada vez más grande. Y después del Brexit se tenía un temor que para las elecciones que acaban de transcurrir, los populistas, la extrema derecha, los euroescépticos, pudieran alcanzar 235 diputados, que esa cifra era de pánico porque podrían bloquear las decisiones del Parlamento Europeo. Ese era el gran temor para... Teniendo un tercio de los diputados, podían, en teoría, porque te digo, teniendo divisiones, quién sabe si quién sabe si se manejen realmente como un grupo homogéneo, pero aún así, tener un tercio de los diputados euroescépticos era para la Unión Europea una crisis muy grave, y esa era la amenaza actualmente. Era obvio que los partidos tradicionales, el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas, iban a perder representación en el Parlamento Europeo, pero no se sabía a ciencia cierta cuánto iba a ganar la extrema derecha, el populismo de derecha en Europa, y eso pues tenía en vilo a todos los europeístas que creen en el proyecto de la supranacionalidad. Bueno, pues con estos antecedentes llegamos a las elecciones del domingo pasado. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Aquí ya tenemos una primera proyección. Los datos hay que ajustarlos porque, por ejemplo, ponen 180 diputados para la democracia cristiana, los populares. Ahí fueron 173, ¿no? Pero digamos, aquí un rasgo relevante es que si sumamos los votos de los populares y de la socialdemocracia, ya no dan mayoría en el Parlamento. Ya no dan mayoría absoluta. Este primer hecho, ¿qué significa, Pedro? Que ya no bueno, tengan es el mayoría. reflejo de la impopularidad de los partidos tradicionales. La centro derecha europea, en España, que acaba de salir el Partido Popular hace
más de un año, bueno, más bien casi un año que salió del poder en España, muy desprestigiado el gobierno de Mariano Rajoy, y que ha sido castigado en las urnas, tanto en la elección general pasada como en esta, pues se refleja la pérdida de influencia del Partido Popular en España. También se refleja la reducción significativa de la centro-derecha francesa, que le fue muy mal en estas elecciones, también a la CDU, que digamos es el partido madre, el más importante de esta familia de la centro-derecha, recibió una votación muy castigada en esta ocasión, y eso provocó que el Partido Popular Europeo redujera de manera importante su presencia. Y lo mismo los socialdemócratas, que ya llevan muchos años en crisis con la capa caída y que nuevamente van a ver reducido a su presencia en el Parlamento Europeo, sobre todo la gran crisis de los alemanes, del Partido Socialdemócrata Alemán, queridos amigos nuestros, que ahora vienen pues de crisis y de allá hace muchos años, y lo mismo sucede con varios partidos de centro izquierda. Pero lo que le rescata al europeísmo la tarde es el enorme flujo de votos que va a tener el Partido Si Verde. podemos ver otra vez esa imagen, por favor, la de la elección. Justamente se conjuró el peligro Sí. que estábamos comentando sobre el avance de la extrema derecha, Ajá. y ahí tenemos justamente la franja de los verdes Que crece, y de los liberales. y los liberales que crecen por el fenómeno Macron. En Francia tuvo más votos Le Pen que Macron, lo cual es una mala noticia, pero Macron se llevó el 20 y tantos por ciento de la votación, 20, 21% más o menos, y eso impulsa mucho al grupo liberal al que él pertenece, es decir, el centro del escenario político, junto con Ciudadanos de España, que también tienen una nueva presencia que ha impulsado mucho a este grupo y que le da un aire importante. Y también sube por los liberales británicos, porque en el Reino Unido ganó el partido del Brexit por situaciones muy particulares, pero también subieron los liberales, porque es el único partido abiertamente proeuropeísta. Y entonces muchos de los que quieren que la Unión, que la Gran Bretaña se quede en la Unión Europea, votaron por los liberales, y eso le dio un impulso importante al grupo parlamentario liberal. Los liberales van a crecer entonces su presencia en el Parlamento Europeo, y también los partidos ecologistas, reflejo del descontento que hay con los partidos tradicionales, pero de gente que sigue creyendo en el proyecto europeo, y además reflejo del tema del calentamiento global y los asuntos de medio ambiente que en Europa preocupan mucho y han creado mucha conciencia. Por eso vamos a tener todavía una mayoría absoluta de partidos europeístas, y por otro lado no llegan, van a quedarse con el 25% de la representación, nada más un cuarto, y nada menos también se diría, porque es bastante, considerando los partidos extremistas europeos que van a hacer una política de tratar de obstaculizar lo más que puedan las decisiones supranacionales, de intervenir sobre todo en el tema de inmigración, y que van a tratar de sacar toda la raja política posible para sus intereses en las naciones respectivas donde estos personajes actúan. Salvini ganó en Italia, es al que mejor le fue de esta familia política. A Le Pen pues ganó, aunque por poco margen, en Francia, y eso pues la revitaliza como posible candidata para la próxima elección presidencial en Francia, pero a otras expresiones no les fue tan bien. Alternativa para Alemania, que se suponía obtener más votación, tuvo menos de la presupuestada. Vox, que es el fenómeno de extrema derecha español que surge en la pasada elección general. Sí alcanzó a entrar, ¿no? Sí alcanza a entrar, pero con menor votación de la que tuvo en la elección general y también de la que se esperaba. Y otra expresión de extrema derecha en Holanda, se esperaba que fuera a ganar la extrema derecha y les fue mal, ahí ganaron los socialdemócratas, cosa curiosa. Y solamente vemos Salvini, Hungría, donde el gobernante Orbán pues le fue muy bien, los polacos de extrema derecha les fue muy bien también, a los austriacos les fue mal porque están incluso metidos en un escándalo que va a obligar en Austria a adelantar las elecciones. Otro resultado interesante se dio en Grecia, con la derrota de Syriza, el partido de Tsipras, de Alexis Tsipras, que va a obligarlo a adelantar elecciones para el mes de junio. En fin, una serie de resultados. Como resultados mixtos, ¿no? Mixtos, sería muy prolijo ir país por país, no tenemos bien tiempo. No se puede decir que haya sido conjurado el populismo. No, de ninguna manera está conjurado el populismo. El populismo va a seguir ahí y va a crecer en algunos casos, y va a ser muy difícil contrarrestarlo en Europa y en todos los países del mundo. Pero el tema es todavía preocupante. Si podemos ver la siguiente imagen, justamente
hay enemigos, que van a amenazar la Unión Europea, Ujú. y justamente pues tenemos a Donald Trump. A Donald. ¿Cómo ves justamente el futuro de la Unión Europea con relación a Trump? A Los Putin, co- son los grandes adversarios Putin exteriores de la Unión Europea. y la guerra arancelaria, todo este riesgo de una crisis global? No ayuda. La posición de Trump frente a Europa ha sido de constante agresión, de enfrentamiento ante Europa, no solamente Unión Europea, sino también en la OTAN. Un constante hostigamiento por parte de Estados Unidos a sus aliados, que por supuesto ha ido contraviniendo toda la tradición política diplomática de Estados Unidos y que ha debilitado a la famosa Alianza Atlántica. Y la Unión Europea pues va a tener que enfrentar entonces a un presidente como Donald Trump. Esperemos que solamente por el año entrante, que va a haber elecciones y que no se reelija, pero que tiene un adversario, tiene un enemigo. Trump está minando a sus aliados y lo ha hecho desde el primer día de su mandato. Muy mala relación con Merkel, muy mala relación con Macron, apoyando abiertamente al Brexit. Acuérdate que en campaña recibió a Nigel Farage, que es el líder del partido de la independencia del Reino Unido, del UKIP, que ahora es el partido del Brexit. Pues abiertamente apoyó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y pues no puede haber mayor boicot, mayor encono que un presidente de Estados Unidos, supuestamente líder del famoso mundo libre, pues le haya declarado la guerra tan abiertamente a la Unión Europea con ese tipo de actitudes. Y Putin, que es un presidente ruso que quiere devolverle a Rusia un protagonismo de primer nivel a nivel mundial, y que pues también ha metido las manos en varias elecciones. En la de Estados Unidos ya hemos visto todos los problemas que provocó en la pasada elección presidencial, pero también ha estado metiendo en las elecciones nacionales de varios países. Se lo han reprochado algunos líderes europeos, que Putin mete las manos en las elecciones de varios países miembros de la Unión Europea, y que obviamente él se regocija cada vez que la Unión Europea se debilita, porque eso lo fortalece a él como líder de la potencia que se llama Federación Rusa. Entonces yo vería como un eje del mal, que es como una sombra que está sobre la Unión Europea. Este eje del mal, ¿verdad?, que va de Estados Unidos a Rusia, Sí, pasando por Hungría, por ejemplo, claro. que tendría, ya ves que Orbán está sancionado, ¿no?, por la Unión Europea. Orbán ¿no? está sancionado porque el partido de Orbán, que es el Fidesz, es miembro del Partido Popular Europeo, no forma parte de ninguna de las familias políticas de la extrema derecha, sino que ellos se afiliaron con la centro derecha tradicional, pero las actitudes de Orbán y del partido en el poder en Hungría son de tal manera autoritarias que el Partido Popular Europeo lo ha suspendido en derechos, y no sería raro que al rato veamos al Fidesz húngaro salir de la familia de la centro derecha para afiliarse a alguna de las familias de los grupos de la extrema derecha. Y una provocación fue que el presidente Trump, días antes de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo, recibiera en la Casa Blanca La imagen, a ¿no?, Víctor que Orbán, vimos. que ahí estábamos viendo la imagen, porque fue otra vez un mensaje diciendo: yo estoy con mis amigos los populistas, los extremistas de derecha, no me interesa la Unión Europea, yo soy enemigo de la Unión Europea, y por eso recibo al señor Orbán. Y decías del eje, por supuesto, el eje que Putin-Trump, que en relación a Europa pues es un eje contrario, y varios dirigentes que han ido ascendiendo al poder en Europa y que también minan desde dentro a esta importante organización supranacional. Obviamente en el Reino Unido puede venir Boris Johnson como primer ministro, o un euroscéptico que busque quizá un rompimiento fuerte, un Brexit duro, como lo llaman, que mucho perjudicaría la economía no solo de Europa, sino quizá a la mundial. Vamos a ver qué sucede en el Reino Unido los meses que vienen. Y el surgimiento de Salvini en Italia, que puede convertirse en primer ministro y entonces tener dirigentes en países importantes de la Unión con esa perspectiva y con ese perfil de ser demagogos, del populismo de derecha, para reforzar lo que tú llamas como un eje del mal. Amigo, nos vemos el próximo miércoles para analizar otro tema de interés nacional o internacional. Hasta la próxima. Gracias.
porastele.tv.